todos. Y en esto también nos vamos a centrar en la exposición, ¿no? Porque todo lo que no sea todos, es proselitismo, es clericalismo, es chiringuitismo. Entonces, todos. Entonces, este es el contexto y no vamos a insistir en él. Es la hora de los laicos. Esto es una frase que nos conocemos todos, está basada en algunas afirmaciones del Concilio, de Pablo VI, de Juan Pablo II. Es la hora de los laicos. ¿Por qué se dice que es la hora? Porque a lo largo de la historia de la Iglesia han sonado distintas horas. Por decir una, el otro día nos dio ya una charla magnífica cuando tocó cambiar desde el mundo del Imperio Romano a una nueva realidad, y fue la hora de los monjes y de los religiosos en la Iglesia. Y eso hasta muchos siglos después, donde se fueron reformando, hubo nuevas congregaciones misioneras, la hora de los religiosos, y sonó en la Iglesia. Después sonó la hora de los sacerdotes. Mirad, en el Concilio de Trento se dio una cosa muy clara, es que había que formar muy bien a los sacerdotes, y como lo estamos nosotros notando también, ¿no? Que sigue haciendo muchísima falta tener sacerdotes buenos y santos. Nos hace mucha falta. Pero aquella hora sonó en el Concilio de Trento. Teníamos ahí a San Juan de Ávila. Hace falta formar buenos sacerdotes. Aquí en Málaga, los seminarios diocesanos, San Manuel González, y sigue siendo también la hora de los sacerdotes, en el sentido de que no salta la chispa de la comunidad cristiana por generación espontánea. El ministerio de la Iglesia es esencial y tiene que haber quien convoque, tiene que haber quien de parte del Señor transmita su palabra, los sacramentos. Bien, eso permaneció ahí. Lo que puede un cura hoy, decía San Manuel González, y lo escribió en una obrita, ¿verdad? La hora de los sacerdotes. Pues bien, el siglo pasado sonó la hora de los laicos. ¿Qué pasa? ¿Que es que antes los laicos no eran parte de la Iglesia y ahora sí? No. Los laicos siempre han sido simplemente la mayoría del pueblo de Dios. Siempre. Pero ahora como que nos hacemos más conscientes de que todos estamos llamados a una vida cristiana más consciente, más activa, más participativa. Sonó la hora de los laicos, y la Iglesia empezó a despertar en las almas, decía Guardini. Y los laicos no solo están en la Iglesia, sino que sois la Iglesia, decía Pío XII. Y los laicos son simplemente la mayoría del pueblo de Dios, recuerda Francisco. Es la hora de los laicos. ¿Qué pasa? Que Francisco advierte que es una hora sí, pero que parece que está marcada en un reloj que se ha parado. Entonces marca la hora, pero el reloj no funciona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que parece que nos hemos equivocado un poco. En el Concilio Vaticano II sonó esa hora muy fuerte, pero como que nos hemos equivocado un poquito. Y nos hemos creído que la promoción de un laicado maduro consistía en que solo algunos empezaran a asumir tareas que antes solo hacían los curas. Es una equivocación. Pensar que la vocación del laicado está en hacer ahora las cosas que antes solo hacían los curas es perder el norte. El pueblo de Dios, ¿dónde está? Fundamentalmente en el corazón del mundo. Y ahí viviendo el Evangelio, siguiendo a Jesús, el mundo se va transformando en el reino de Dios. Eso es lo fundamental, y esa es la vocación propia de los laicos. Dice el Concilio Vaticano II, y sigue Juan Pablo II diciendo estas cosas que seguramente conocéis ya muy bien. Pues esta es la preocupación del Papa, que habiendo sonado esa hora, parece que hemos errado un poco el rumbo y hemos acabado contagiando de clericalismo también a muchos laicos que no han captado bien cuál es esa vocación propia. Esa hora de los laicos se vio acompañada de una teología muy buena, muy profunda, de autores como Congar, jalones para una teología del laicado.
y el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, os suena, ¿verdad? Suena a todos. Ahí sale una comprensión en positivo de la vocación de los laicos a partir de la teología del bautismo. Ahí se dice adiós a la idea de una iglesia como sociedad de desiguales, donde había unos que hacían y otros que esperaban, unos que enseñaban y otros que escuchaban. No. Aquello se le dice adiós y empieza una teología del laicado partiendo del bautismo, que es el principio y el fundamento de la vida de todos los cristianos. Para que este reloj del laicado deje de estar parado, nos hacen falta 3 campanadas. Nos vamos a acordar de la Puerta del Sol y ahora van a sonar 3 campanadas a ver si nos despertamos. La primera de ellas, la llamada universal a la santidad. Y esta viene sonando desde hace mucho tiempo. La segunda, la llamada universal al apostolado. Y también hace mucho que ha sonado. Pues bien, en este curso vamos a caer en la cuenta de que empieza a sonar la campanada de la llamada universal a la participación comunitaria. Es tan llamada como las otras y es tan universal como las otras. Es la hora de la comunidad. Vamos a comprobarlo un poquito acá. La llamada universal a la santidad es la que nos hizo caer en la cuenta y en el concilio de que todos estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana, no solo algunos. Solo algunos, ya sabéis, clericalismo de curas o clericalismo de laicos. No, es que nosotros hemos descubierto, estamos llamados a la santidad, entonces somos cristianos especiales. No, todos los cristianos, por el bautismo, estamos llamados a la santidad. Esto es una conciencia que despierta, es una campanada que sonó ya hace mucho tiempo. En la Baja Edad Media empieza la devoción moderna, los laicos que empiezan a decirse, bueno, estas cosas tan raras que dicen los curas en latín, que no nos enteramos de nada, pero nosotros tenemos una vida espiritual que tenemos que promocionar, que fomentar. En España, San Juan de Ávila, San Francisco de Sales, la vida devota, la vida de los cristianos, de a pie, profunda, una llamada de todos. Los movimientos litúrgicos y de espiritualidad en el siglo XX, ¿cuántos han fomentado esto? Una profusión enorme de literatura espiritual, los retiros, la promoción de la frecuencia de los sacramentos. Eso es algo que fue despertando en la Iglesia a lo largo de estos siglos y la campanada sonó hace ya tiempo. Y que el Concilio Vaticano II se nos recuerda también. Todos estamos llamados a una participación en la celebración de la Iglesia consciente, viva, profunda. Y en la Lumen Gentium. Esta campanada sonó hace tiempo y la tenemos bastante clara ya todos. Bueno, recordad la importancia de seguir usando estos medios, sobre todo los sacramentos de la oración, los retiros, que los aprovechemos, son para nosotros. La segunda llamada también sonó hace tiempo, sobre todo en el siglo pasado, llamada universal a la misión. La vocación y la misión surgen de la iniciación cristiana, del bautismo, de la confirmación. No es cosa solo de unos pocos. Si pensamos que es solo de unos pocos, es que nosotros hemos descubierto que, bueno, la llamada al apostolado, eso es clericalismo. La llamada al apostolado y al testimonio es de todos, por ser bautizados. Pertenece a la naturaleza misma y a la dinámica misma de la fe y del bautismo. El siglo pasado, esto se manifestó en una profusión inmensa del asociacionismo católico, la acción católica, que sobre todo en el primer tercio del siglo pasado es cuando se desarrolla, y los movimientos de apostolado seglar. Esto en el Concilio Vaticano II está reflejado sobre todo, también lo conocéis, en el decreto sobre el apostolado seglar, Apostolicam Actuositate, que no estoy diciendo palabrotas, esto no tiene que sonar, Apostolicam Actuositate. Ahí explica en qué consiste pues, esa llamada universal al apostolado, no solo individual, el testimonio de cada uno, sino también asociado, también de toda la comunidad cristiana.
en nuestro tiempo, con especial claridad, la tercera campanada, llamada universal a la participación comunitaria. Todos estamos llamados a la vida de una comunidad que es misionera, que es evangelizadora. Y no solo algunos, porque si solo algunos, eso es pensar que es una cosa especial, como una especialización de ser cristiano. Hay cristianos que tienen vivencia comunitaria y el resto que están huérfanos de comunidad, pobrecitos. No, la comunidad es algo esencial. La dimensión comunitaria es esencial a la Iglesia, lo hemos visto esta mañana. La primera comunidad cristiana, cuando la Iglesia cabía en una habitación como esta, la Iglesia Universal cabía en una habitación como esta, y ya tenía los elementos esenciales que hacían de ella comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Escuchaban la enseñanza de los apóstoles, se reunían para orar, tenían comunión de vida de lo que tenían, de los talentos. Hoy decimos mucho de los carismas. Es que no existe la comunidad cristiana sin los carismas. No se produce el milagro de la comunidad sin que, gracias a Dios, uno tenga una sensibilidad, otro tenga otra, uno sirva para una cosa, otro sirva para otra, uno tenga un talento, otro tenga otro. Sin esto no existe la comunidad. Y la fracción del pan, donde todos somos convocados a comer el fruto de la misma cosecha, transformado por el Señor en alimento para nuestro caminar. Sinodalidad. Todos, porque es que de otro modo podemos caer en el inmenso error de que no hay una iglesia, sino que hay dos iglesias, una que es la institucional, que tiene cierta eficacia administrativa, la parroquia, y otra iglesia que es la del espíritu, la carismática. En la parroquia, la institucional, allí, bueno, pues están los pobres muy aburridos, ¿verdad? ¿Estáis aburridos vosotros en vuestras parroquias? Las parroquias estamos ahí, pobres, lánguidos, aburridos, las parroquias que no sabemos qué hacer. Y la iglesia carismática. Esto ya lo decía hace mucho tiempo Lutero, y lo echaron de la iglesia. Lo echaron. Después, hombre, estamos intentando hacer las paces, pero no puede ser, señor Lutero. No hay una iglesia visible y otra invisible. No hay una iglesia institucional y otra carismática. La iglesia es una y la misma. Una. Para los que los más mayores, Lumen Gentium 8, la iglesia es una. Vale. Es tan esencial que un cura, que era religioso, por cierto, pero que impulsó muchísimo la acción católica en la mitad del siglo pasado, Georges Michonneau, trabajaba en una parroquia de allí de París, y allí tenía un montón de grupos de acción católica general y especializada, los jóvenes, la OAC, de todo tenía allí, los scouts, estaban todos metidos ahí. Y él decía, lo habéis escuchado esto más de una vez, la parroquia es comunidad de comunidades. Comunidad de comunidades. Insistía mucho, pero mirad que no, las comunidades no son tales si no están enraizados en la comunidad de conjunto. ¿Os suena? Que hoy en día, hoy se dice muchas veces esta expresión, pero se dice en el sentido justo opuesto de lo que decía Michonneau. Justo opuesto. No decir, no, primero tienen que ser las comunidades, bueno, ya la comunidad, eso sí, es verdad, todos estamos en comunión y en realidad estamos todos peleados y cada uno por su parte. Eso no puede ser. La comunidad en singular, que es célula mínima de eclesialidad, con todos los medios esenciales que nos ha dado el Señor, que gracias a Él y a su Espíritu funcionan o no. Funcionan o no. Claro que sí. No hay vida cristiana sin comunidad. No hay. Y como decía, esto para los empollones, consultáis Lumen Gentium 8 y os enteráis. Es que claro, que a veces nos puede pasar que estamos viviendo en un continuo anacoluto eclesiástico.
anacoluto. Aquí las maestras saben lo que son los anacolutos, ¿no? Estamos hartos cuando corregimos los exámenes y esas cosas. Cuando no se sabe este verbo de qué sujeto es, y el sujeto está en singular, el verbo en plural, luego termina la frase y no sabe dónde el punto. Bueno, vivimos en un anacoluto eclesial. Hay gente que está viviendo de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión, de la fracción del pan, pero ¿quién? ¿Quién? ¿El sujeto? ¿Quién? Ah, no, yo con mi amigo, yo con mi amiga, yo con quienes pensamos lo mismo. Anacoluto, porque la sinodalidad, el caminar juntos en la comunidad cristiana entera, requiere a la iglesia entera. Eso es sinodalidad. La iglesia entera, laicos y pastores, en complementariedad de ministerios, servicios y carismas. Todos tenemos que aportar lo que somos, lo que tenemos, nuestras sensibilidades, experiencias, recursos, a la vida y la misión de la comunidad. El modo en que eso se conjugue, pues tenemos que verlo. Pero hay el papel de los pastores con gorro y los pastores sin gorro. Todos. Y la iglesia entera, el sujeto. Entonces el sujeto lo tenemos claro, ¿no? Sinodalidad, ¿qué significa? La iglesia entera. El verbo, ¿qué hace la iglesia entera? Evangeliza. Pero bueno, en la parroquia no se va a evangelizar, eso es imposible. La iglesia entera evangeliza y en la parroquia se evangeliza. En la parroquia, ¿qué nos vamos a dedicar entonces? No, que en nuestra parroquia nos dedicamos a hacer bautizos y bodas. Eso está muy bien, está estupendo, pero ¿evangeliza o no evangeliza? Pues el verbo es que evangeliza con el testimonio de las obras y de las palabras, llevando la buena noticia de Jesucristo a todos. ¿Qué es sinodalidad? Vamos a seguir con la gramática de la iglesia que es comunidad, y si no es comunidad no es iglesia. La iglesia entera evangeliza, predicado, unida. La iglesia entera evangeliza, unida. Ya tenía ahí una definición de lo que significa sinodalidad. Que no os engañen. Sinodalidad significa esto: poner a tono la gramática de la iglesia. Sujeto, verbo y predicado. Unida desde la comunión y para la comunión. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo el Señor? Ir y hacer discípulos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. ¿Discípulos de quién? Discípulos míos, ¿no? Digo el Señor, mío. Cuando no son míos, es decir, de Cristo, que son de Apolo, de Pedro, de Pablo. Y dijo Pablo, no, a mí no me metáis en ese lío, porque yo soy de Cristo. Yo hago discípulos de Cristo. Pues a eso nos dedicamos, y en eso consiste evangelizar. No consiste en otra cosa. De todos, para todos, desde la comunión y para la comunión. La Acción Católica General existe para este servicio común, para este servicio del bien común de la Iglesia. Eso del bien común es una expresión que se saca de San Pablo también, para los pimpollones. Vaya capítulo, no me acuerdo, capítulo 1 Corintios 14, 7. Vaya y lo miráis. El bien común de la Iglesia. El bien común de la Iglesia. La sinodalidad de la Iglesia postula y exige que el entero pueblo de Dios, nosotros estamos aquí para servir, para que esto, aquí, acompañantes, las coordinadoras, los curas, estamos para que esto sea una realidad. Hemos dado un pasito al frente para hacer esto posible, para ofrecer esto en el seno de cada parroquia. Que el entero pueblo de Dios, y no solo unos pocos, se haga cargo de su llamada, la que ha recibido en el bautismo, a la santidad, al testimonio y a la participación comunitaria. Al servicio de esto existe la Acción Católica General, que es el instrumento que la Iglesia se da para ponerse en marcha en este sentido. ¿Habéis visto la suerte que tenemos? ¿Habéis visto la suerte que tenéis? Porque yo
no soy de la Acción Católica, yo soy cura, yo estoy para servir a que todo esto sea realidad, pero que esta realidad pues se suscite de un modo organizado, como estamos aquí esta mañana, como hacemos cada vez que nos reunimos una vez al mes, estas cosas de manera organizada. Esto es una gracia del Señor, esto es un privilegio, esto es una gozada, que el Señor confíe en nosotros para que se haga posible esto, que el entero pueblo de Dios se haga cargo de su llamada a la santidad, al apostolado y a la participación comunitaria, que es obligatorio ofrecerlo. ¿Por qué? Porque nos lo ha mandado el Señor, a Él por lo menos le tendremos que hacer caso, ¿no? Y hacer discípulos, eso es todo, y nos organizamos para ofrecerlo. Ya sabemos que ni todos vamos a ser santos, porque aquí estamos todos andando, ¿verdad? Y algunos cojeando. Andando, ni todos estamos siendo los santos que deberíamos, ni todos somos los apóstoles que deberíamos, ni todos estamos participando en toda la vida y la misión de la Iglesia como quizá deberíamos, pero tenemos que ofrecer a todos el poder estar en esos procesos, porque nos lo manda el Señor, porque es la dinámica propia de la fe y del bautismo. Para eso existe la parroquia, sede de la comunidad cristiana, no plataforma para que venga cualquiera a hacer lo que le parezca, que está seguro muy santo y muy bueno, porque es la sede de la comunidad, por tanto, de todos y para todos. Y ya terminamos, ¿no? Esto es lo que yo estaba diciendo, pero aquí vamos a repetirlo, ahí lo tenéis escrito lo tenéis el archivo, lo han mandado los que habéis escrito, y si no hay algunos papeles también por ahí, ¿no? Es la hora de la comunidad. Pues ya está explicado el lema de este año. Yo creo que tiene todo el sentido. Yo creo que tiene mucho sentido este lema. Caminamos unidos al servicio del bien común de una iglesia viva y evangelizadora. Pues para eso estamos aquí esta mañana, para eso nos organizamos, para eso nos reunimos al servicio de los niños, jóvenes, de los adultos, que van adoptando la fe y vamos caminando unidos como el Señor nos pide. Para terminar, un espacio de publicidad. Una publicidad que yo no sé si es casualidad o no, porque el lema lo cogió la comisión, pero es que me acaban de publicar un libro que se llama Casi Igual, La hora de la comunidad, donde estas cosas que os he dicho, pues con más letras, pues se proponen, ¿no? A lo que guste leer, ahí está, y se presentará dentro de 2 semanas en el Centro Superior de Estudios Teológicos, ¿vale? Ya tenemos.